Hola, soy Henry Patiño, pastor del ministerio Casa Cristiana Jesus Worship Center en el centro de la Florida. En el programa de hoy estaremos hablando sobre la depresión. Saludos, soy la pastora Catalina Patiño y estás viendo Palabra de Vida. Hoy tenemos el testimonio de una mujer que sufría de depresión, pero la venció. No se vaya. En el programa de hoy tenemos de invitada a Lola, quien nos hablará sobre cómo venció la depresión. Lola, muchísimas gracias por estar acá en nuestro programa Palabra de Vida. Lola, ¿cómo comenzó tu depresión? Empezó todo cuando tenía cerca de 17 años, a las 2 semanas de cumplir 17 años, que perdí a mi abuelita. Y en ese momento, ¿cómo tú supiste que tenías depresión? Pues, porque no me la pasaba llorando, no veía el futuro, no veía esperanza, de mal humor, todo me molestaba. ¿Y quién te dijo que eso se llamaba depresión? Bueno, fui a un psiquiatra, me llevó mi mamá a un psiquiatra y estuvieron atendiéndome y le dijeron que era pues depresión por el fallecimiento de mi abuela. ¿Cuántos años duraste con depresión? De los 17 años yo pasé depresión hasta hace 3 años atrás, o sea, hace como 15, 18 años más o menos que estuve con depresión. Lola, ¿tú tenías conocimiento del Señor y todavía tenías depresión? Sí, yo conocí al Señor en Puerto Rico, fui a diferentes iglesias alrededor de 7 años y seguía teniendo depresión. ¿Y los síntomas eran iguales o habían variado? Eran más o menos lo mismo. ¿Cómo afectó esta depresión a tu familia? Pues los niños necesitaban más tiempo conmigo y yo trataba de hacerlo todo lo más rápido posible para poderme acostar o poder estar sola. Yo diría que en diferentes maneras por cada niño. Tengo 4 niños y cada uno pues se afectó en diferentes formas. Por ejemplo, en el primero, ¿qué pasó con él? Pues es la más que experimentó mi depresión, la más que le dolió porque es la mayor. Pero yo trataba de que a la misma vez ellos no supieran que yo estaba en depresión. O sea, yo trataba de estar ahí, pero tomaba pastillas para dormir, entonces ellos a lo mejor querían que estuviera más tiempo, yo quería estar en mi cuarto sola, aislarme del mundo. Y a la misma vez que tú te querías aislar, ¿no te sentías culpable de lo que estaba sucediendo?
yo me concentraba mucho de mi dolor, el por qué mi abuela se tuvo que morir tan joven yo, me pasaron una serie de cosas, me rebelé, me enojé con el Señor porque se la llevó, o sea, fueron tantas y tantas cosas que pasé, y después vinieron los niños, pero seguía cargando, seguía tapando mi dolor, seguía enterrando, tratando de enterrar porque siempre pasaban cosas que volvían y lo sacaban a la superficie. O sea, pero en todo momento las pastillas o mi conducta era temporera. Más o menos cuánto durabas bien y otra vez volvías a la condición inicial. Pues dependiendo de las situaciones, de los problemas que llegaban a mi vida. ¿Y tu esposo, cómo afectó esta depresión en tu matrimonio? Pues mi esposo lamentablemente tuvo que pagar 2 o 3 platos rotos, como decimos nosotros, de cosas que me habían pasado en el pasado. Pues ya yo pensaba que todos los hombres eran iguales, que él venía con las mismas intenciones y estaba en la autodefensa. Yo realmente en todo momento, cuando pasé todas estas diferentes situaciones, me creé una coraza. Yo luchaba porque yo quería tener un corazón fuerte. Yo levanté unas fortalezas mentales, que ahora entiendo, en mi vida para tratar de que no me dañara más. Y después aquí me di cuenta y descubrí que lo que el enemigo querido hacer era engañarme para la verdad de Dios no fuera revelada en mi vida. Lola, cuando tú dices que tú querías hacer todo para ir y acostarte a dormir, ¿en qué otra cosa pensabas tú? ¿Solamente en dormir para olvidar tu dolor o tú tenías otro pensamiento? Tenía mucha tristeza, no sabía por qué razón me habían pasado las cosas que me habían pasado, yo no quería hacerle daño a nadie, por qué tanto dolor, por todos lados sentía que pasaban diferentes cosas y yo lo único que luchaba era por ser feliz, no entendía por qué no podía ser feliz. Por ejemplo, en el caso de mi abuela, en ese momento yo lo único que le pedía era que mi abuela no se muriera, porque era la persona que realmente me había criado desde niña, era la persona más allegada, para mí era como si fuera mi mamá, y yo no quería que se muriera. Y entonces, en el momento que eso pasa, yo sentí que me quedé completamente sola. Las diferentes circunstancias que ocurrieron a tu alrededor ahora, si tú las miras, ¿tú ves que son demasiado grandes? O sea, ¿las ves de la misma manera o tú las puedes decir ahora, no, realmente no eran tan grandes como las veía? Realmente, yo lo que he pensado cuando yo analizo para atrás es que todas esas cosas, lo que yo hice fue aferrarme a mi dolor, victimizarme. Que a lo mejor que si hubiese pasado esas cosas, yo tenía que luchar para seguir pensando en el mañana, en el futuro, no hundirme con ellas en el dolor. ¿Tú crees que llegó algún momento en que pensaste en morirte, en suicidarte? Sí, pasaron todas esas cosas. ¿Lo intentaste alguna vez? Sí, tuve un intento, lastimosamente, me arrepiento, pero sí, hubo un intento por una pareja que tenía en ese momento. Ok. Lola, me gustaría saber, y yo sé que todos los televidentes que nos están viendo ahora, ¿cómo fue que tú venciste esa condición? ¿Cómo fue que tú venciste la depresión? Vamos a hacer una pausa y más adelante continuaremos con tu testimonio.
dialogando con Lola y cómo logró ella vencer la depresión. Lola, tú nos estabas contando acerca de todos aquellos síntomas que tú tenías. Nos contaste también que fuiste donde el psiquiatra, que él te formuló pastillas, te medicó, pero ahora queremos saber cómo fue que tú venciste esa enfermedad, cómo tú saliste de eso. Pues pastora, primero pedí una cita con usted para hablarle todo lo que me había pasado. Quería ser libre de las pastillas, no quería depender de pastillas para dormir, no quería tener que depender de ellas para poder sentirme bien, sino que habíamos conocido que hay un Señor que todo lo puede. Y en la consejería oramos, hice una oración, pude soltar todo lo que sentí que solté todo mi pasado, sentí toda esa falsa carga que el enemigo me llevaba culpando, me llevaba cargando. Y le entregué todo al Señor. Le dije, Señor, realmente yo he escuchado tantos testimonios en la iglesia, el tiempo que he estado aquí, y en Puerto Rico escuché testimonios que tú lo has hecho, y así como lo has hecho con otros, yo quiero que tú lo hagas por mis hijos primeramente y por mí, por mi matrimonio también. Y hicimos la oración y empecé dejé las pastillas al momento, creí por la sanación, y empecé cada vez que el enemigo me mandaba dardos en la mente, de que no se puede, de que las cosas van a estar mal, buscaba versículos bíblicos, buscaba leer la Biblia, subrayaba, lo escribía, lo ponía en la pared de mi cocina y los leía. Y poco a poco yo misma me administraba. Dice, Señor, tu palabra dice esto, ninguna arma forjada contra mí prosperará. Y así poco a poco yo sentía como que eso que he querido atacarme te tenía que ir. O sea que básicamente tú te aferraste a la palabra. Antes habías escuchado la palabra, pero no te habías aferrado a ella. Y en ese momento tú sentiste que esa era la única palabra que te iba a libertar. Lola, ¿qué pasó con tu familia? ¿Notaron el cambio? Sí, mis hijos están mucho más contentos. Ellos han visto el cambio, sobre todo la mayor. Ha visto que como el Señor ha ido poco a poco transformándome. He estado asistiendo a la oración, a la intercesión aquí en la semana. Todo eso me ha ayudado, me ha fortalecido, ha aumentado mi fe. He podido ver testimonio, he visto oraciones contestadas. Y así como lo hace con las demás personas, yo decía, Señor, si me lo vas a hacer conmigo. Y he visto poco a poco el cambio, he visto que el Señor me ha ido transformando a mí. Yo le pedí a Él que transformara a mi familia, que transformara a mi esposo. El Señor primero me ha transformado a mí. Y me ha ayudado venir todos los domingos también, recibir la palabra, Dios habla. Someterme a mi esposo, me costó mucho, pero cuando el pastor ha dado esa palabra, la he atesorado y sé que Dios me está hablando a través de su boca, la pongo por obra y he visto cómo el Señor ha tocado mi matrimonio, cómo está tocando a mi esposo y cómo está tocando a mis hijos. O sea que básicamente tú colocaste todo en orden, en el orden de Dios. Cuando tú hablas de someterte, sabemos que someterte es de acuerdo al amor que alguien te da. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Pues fue bien difícil por mi papá, porque mi papá pues era un hombre bien fuerte con mi mamá y yo cuando chiquita me decía yo misma que yo no iba a permitir que ningún hombre me mandara. Y a pesar de que el matrimonio pasado pasé mucho sufrimiento, eso me llevaba todavía a pensar aún más que no iba a permitirlo. Pero cuando llego acá, que empecé a escuchar la palabra sometimiento, mi esposo es el sacerdote, yo soy su ayuda idónea, que confiara en Dios, que Dios es el que iba a transformar. Poco a poco, ha sido poco a poco, no hay varitas mágicas, no hay microondas, como decimos, pero sí, el Señor poco a poco me ha puesto en mi corazón, me ha ayudado a cerrar la boca, a dejar que sea Dios el que pelee mis batallas, a confiar que el Señor es el que está defendiéndome y el Señor es el que va a llevar todo donde tiene que ir. La depresión es un mal que ha atacado a muchas personas. Aún encontramos niños que sufren de depresión, pero así como tú lo dices, esto no es una varita mágica, no es un horno microondas, no es de la noche a la mañana. Tuviste que tomar una acción correspondiente, aferrarte a la palabra y creer que Dios te podía liberar. Lola, ¿qué le podrías decir a todas aquellas personas que en este momento se encuentran atadas, que se encuentran en depresión, que se encuentran con los mismos síntomas que tú estabas presentando antes? A mí me ayudó mucho Romanos 12, hay que transformar la mente. La mente es el campo de batalla, si tú cambias la mente vas a cambiar completa. Aquí tenemos que entender que es creerle a Dios,
creerle. Aunque no entendamos, hay que creerle y ponerle en obediencia. Cuando nosotros creemos a Dios y hacemos su palabra, somos hijos obedientes, el Señor se glorifica y hace todo, pone todo donde tiene que ir. Lola, en este proceso, ¿qué papel tomó la oración? Vital, la oración es vital. La oración, cuando uno se entra cargado, entras molesto, y cuando tú estás en la oración, tú sientes ese amor de Dios, ese cuidado, esa comprensión, esa cobertura, y sales con eso mismo para poderle dar a las otras personas, porque tú das de lo que tienes, y si tú no tienes, no puedes dar. Y el Señor te llena en el amor, en tu cuidado. La oración es vital para sentir el gozo del Señor, estar conectado a la fuente. O sea que sabemos que la oración es una herramienta poderosa. Cuando tú sentías esas batallas en tu mente, cuando el enemigo traía pensamientos de que tú no puedes, de que pobrecita, de victimizarte, tú decías, no, sí se puede. Y le entregabas esas cargas al Señor, y el Señor obró poderosamente en tu vida y te libertó. Bueno, Lola, muchísimas gracias por ese testimonio precioso. Sabemos que todas aquellas personas que nos escuchan en este momento van a ser libres si creen, si lo creen de corazón, si tienen fe, si se apoderan de la palabra, si creen en el Señor, todas las cosas les son posibles. Muchísimas gracias. Y de la misma manera que lo hizo contigo, lo va a hacer con todas aquellas personas que nos escuchan en este momento. Three, two, one, zero, ignition, liftoff. Hoy estaremos hablando sobre la depresión y cómo enfrentarla. La depresión es una enfermedad, de acuerdo a la medicina, que es curable y es tratable, así como la hipertensión, la diabetes, etc. Hoy quiero hablarte de algunos síntomas que puede experimentar una persona que esté pasando en depresión. Número 1, una persona cuando tiene un estado de ánimo triste, decaimiento, se siente vacía, se siente sin esperanza. Número 2, sentimientos de pesimismo. Probablemente tú que me estás viendo en este momento estás sintiéndote vacía, estás sintiéndote triste, estás sintiéndote sin desesperanza. Es un síntoma de la depresión. El tercero es sentimiento de culpa. La culpabilidad tú no la puedes recibir porque la culpabilidad no proviene de Dios. La culpabilidad proviene de dardos que el enemigo tira con el propósito de hundirte, de dejarte sentir mal, que tú no sirves, que tú no vales para nada. El número 4, el síntoma 4, es muy importante y quiero leértelo. Dice pérdida de interés en los pasatiempos,
pérdida de interés en lo que antes disfrutabas. Probablemente estés pasando situaciones cuando antiguamente ibas al cine y estabas feliz yendo con tu pareja, con tu familia, con tus hijos al cine, y de repente dices, no, yo ya no quiero ir, quiero quedarme encerrada en la casa, no me siento bien, no tengo paz, me he sentido realmente muy mal, quiero sentirme sola. Eso es un síntoma muy importante de que todo esto pueda estar entrando en un periodo de depresión, y quiero dejarte saber, la depresión es una enfermedad curable y ante todo se puede curar a través del Espíritu Santo. Otro síntoma es disminución de energía, fatiga. De repente te sientes cansado. Unos días atrás eras contento, corrías, salías, brincabas. ¿Cómo me siento bien? ¿Cómo me siento? Pero algo tuvo que haber sucedido y dices, no tengo ganas, no tengo el deseo. Ten cuidado. Si tú conoces a alguien, probablemente seas tú que me estás viendo a través de la televisión, que comienzas a sentirte débil, que comienzas a encerrarte. Yo en Colombia digo un término que es pintó un cuadro y se perdió en ese cuadro. Muchas personas tristemente no saben manejar sus emociones y la pueden llevar a un sistema de depresión. La depresión es una enfermedad, pero ante todo es causada en el alma, en la emoción de las personas. El séptimo, insomnio. Ten cuidado con esto. Insomnio es despertarse más temprano o dormir más de la cuenta y o dormir de manera intermitente. Estás tratando de dormir, vienen pensamientos, pero no son pensamientos normales, son pensamientos que te dicen eres un perdedor, eres una perdedora, tu matrimonio no tiene salida, el problema por el cual estás pasando no tiene solución, no tiene respuesta. Vienen esos dardos a la mente tuya y empiezas a sentirte mal, empiezas a aislarte, empiezas a tener diferentes pensamientos, dejas de dormir, y esto sucede cuando comienza a ver la depresión, pensamientos de suicidio y muerte. De repente tú estás diciendo, suicídate, mátate. Ten cuidado, es un síntoma muy importante acerca de la depresión. Se dice que en los Estados Unidos de América el 23.4% de la población de este país sufre de depresión, de acuerdo a la Organización de la Medicina. Pero también la estadística dice que hay mucha cantidad de personas que están viviendo este mal que agobia a la humanidad. Sentimientos como la inquietud, irritabilidad. Anteriormente pasaba algo que sucediera con tus hijos, con tu esposo, en tu trabajo, y tú decías, no, vamos a trabajar, esto se puede controlar. De repente cualquier cosa te vuelves irritable, te dicen algo, no quiero saber, y empiezas a responder mal. Ten cuidado con eso porque puede ser síntoma de una depresión. Y también síntomas físicos. Independientemente, recuerda que el ser humano es un ser espiritual que tiene un cuerpo y tiene un espíritu, tiene un alma. Entonces, si el ser espiritual no está bien controlado por el espíritu, las emociones controlan el cuerpo físico y te vas a sentir enfermo, dolores de cabeza. Vas al médico y el médico te dice, hemos hecho todo tipo de exámenes, no encontramos nada, pero tú sigues con esos sentimientos, te sientes débil, no quieres dormir o duermes en exceso, no quieres salir, no quieres compartir con familia, te empiezas a encerrar. Ten cuidado, Dios tiene la solución a este mal que está agobiando. Para mí la depresión es una epidemia. ¿Cómo una persona puede entrar en depresión? Sencillo, una persona puede entrar en depresión por situaciones en la vida que no puede controlar. Situaciones en la vida, por ejemplo, el divorcio, los hijos se van de la casa, situaciones normales, sucedió, te botaron del trabajo, y si en tus emociones no puedes controlar eso, puedes entrar en depresión. Hay personas en este momento que me están mirando en la televisión y yo quiero hacerte una invitación. Hay dos caminos cuando el hombre muere, el cielo o el infierno, no hay lugar intermedio. Al cielo se va única y exclusivamente cuando recibes a Jesucristo en tu corazón. Probablemente tú que estás ahí me dices, pastor, yo voy al cielo, yo soy una persona buena, yo no le hago mal a nadie, yo voy para el cielo. Te voy a decir, Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad y Jesucristo es la vida. Escuchamos el testimonio de la hermana Lola, cómo Dios la salvó, cómo Dios hizo cosas grandes, que ella consumía pastillas, ya no consume pastillas porque hubo un milagro de parte de Dios. Ella decidió entregarle su corazón a Cristo. Tú que me ves, sientes depresión, sientes desánimo, sientes el deseo de salir, de no salir adelante. Yo te quiero decir, Cristo Jesús es la respuesta. Repite conmigo ahora mismo. Di conmigo, Padre Celestial, yo te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Enséñame a vivir para ti. Si yo muero, al abrir mis ojos estaré en tus brazos. Te bendigo y recuerda que lo mejor de Dios está por venir.
0, ignition, liftoff. Si este programa ha sido de bendición para tu vida, nos gustaría saber de ti. Escríbenos a través de nuestra página web o llámanos al teléfono que aparece en pantalla. Recuerda que lo mejor de Dios está por venir. Bendiciones.